Libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 25. Yo creo que es uno de los pasajes muy conocidos por todos y vamos a extraer de estos versículos enseñanzas para nuestras vidas. Mateo capítulo 6, versículo 25. Vamos a leer varios versículos que dice lo siguiente: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a su codo? Por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los lirios del campo, que no crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor mi Dios, que tu palabra sea, Señor, oh Dios, sembrada en nuestras vidas, y tu Espíritu Santo pueda, Señor, oh Dios, fortalecer nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, amados, en estos versículos que hemos leído, vamos a ver que Jesús está hablando parte de lo que es conocidos por todos como el Sermón del Monte. Cuando hablamos del Sermón del Monte, muchos piensan que solamente son las bienaventuranzas, pero Jesús fue hablando mucho más cosas al respecto de cada una de las necesidades, que no solamente algún tipo de personas pasan, sino que casi todas, la mayoría, pasamos por ciertas situaciones, y por eso Jesús estaba hablando directamente a las situaciones que afectan nuestras vidas. El día de hoy yo quiero hablarles sobre cómo tener un lenguaje que generen cambios, cómo nosotros poder ver a través de la palabra de Dios y cambiar ciertas cosas que nosotros hacemos para que a través de estos cambios podamos tener resultados en nuestras vidas. Es lo que Jesús estaba ministrándoles a la gente y sigue ministrando a nuestras vidas. Si ustedes se dan cuenta en estos versículos que hemos leído, Jesús casi por 6 veces va a decir que no tenemos que afanarnos, que no tenemos que estar ansiosos, que no tenemos que estar angustiados, que no tenemos que estar preocupados. Es lo que Jesús estaba tratando de ministrar a la vida de las personas. Si yo pregunto aquí cuántos están preocupados, seguramente hay algo que los está preocupando. Seguramente hay algo que no los deja dormir bien. Seguramente hay algo que los mantiene, ¿verdad?, anclados en algún momento, en alguna parte de sus vidas, porque todos nosotros en algún momento pasamos por alguna angustia, por alguna ansiedad, por alguna preocupación, y entonces nos preguntamos qué debemos de hacer. Y la palabra de Dios, la Biblia, ella tiene respuesta para cada interrogante de nuestras vidas. No hay nada en absoluto de todo lo que el ser humano pueda tener necesidad que la respuesta no se encuentre dentro de la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios usted va a encontrar respuesta para todos. ¿Usted quiere saber cómo educar a los niños? Está dentro de la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo es la relación de padres e hijos? Está dentro de la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo es la relación
entre esposos, está dentro de la Biblia. Usted quiere saber educación financiera, está dentro de la Biblia. Usted quiere ver referente al futuro, está dentro de la Biblia. Usted quiere ver las cosas espirituales, está dentro de la Biblia. Todo lo que usted necesita saber, entender, comprender, está dentro de la Biblia. Es por eso que Dios nos dejó para nosotros este libro, que es un manual de vida. Dios no nos dejó a vivir la vida, ¿verdad?, como nos pareciera a nosotros, porque sería injusto. Por eso que Dios nos dejó la Biblia, para que nosotros podamos tener un manual de cómo vivir una vida tranquila, una vida buena mientras estemos aquí, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, en el cielo vamos a ser bendecidos, pero aquí, ¿verdad?, que nos dé todo lo malo, no es el sentido de Dios, sino que Dios quiere que arriba vamos a ser bendecidos, aquí también tenemos que ser bendecidos. Entonces Jesús está hablando aquí, ¿verdad? Él repite, cuando hay algo en la Biblia que se repite varias veces, es porque Él está queriendo dar un énfasis, porque tiene una importancia para nosotros. Es como estar colocando, recalcando, ¿verdad?, una palabra para que nosotros podamos tener mayor cuidado o llamar la atención sobre estos puntos. Y Jesús habla varias veces en estos versículos sobre el afán, que no estemos afanados. Y Jesús comienza este versículo, el versículo 25, y lo que Él nos muestra a nosotros en el versículo 26, el ejemplo que nos pone en el versículo 26, Él va a decir, mira las aves de los cielos. Si yo quiero dar un ejemplo aquí, si nosotros vemos a los jugadores de fútbol, cómo ellos hacen un pase de un campo al otro lado, de un extremo al otro, y parece que lo dieran con la mano, porque se los entregan tan bien. Y uno dice, ¿cómo pueden hacer eso? Si ustedes van a dar cuenta, ellos primeramente observan dónde está el jugador. El cerebro va a interpretar lo que está viendo. Una vez que el cerebro interpreta lo que está viendo, va a dar una orden para poder patear, y entonces va a llegar la pelota al otro lado, porque es la forma cómo funciona todo lo que nosotros hacemos. Quienes manejan, ¿verdad? Usted ve que de repente el otro carro está frenando, usted ve algo, ve los frenos, el cerebro interpreta lo que está viendo y luego entonces su cuerpo va a ejecutar ¿qué? El moverse para también pisar el freno. Usted no mira dónde está el freno, sino que usted lo ejecuta de una manera prácticamente que en automático, porque es así como funcionan las cosas. Y Jesús estaba hablando algo de la misma manera. Jesús está hablando aquí, diciendo en el versículo 22, miren, las aves de los cielos, ¿verdad? Dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta. Entonces quiere decir que, amados, hay una forma de que nosotros vemos, y cómo nosotros vemos las cosas podemos afanarnos. De la manera como nosotros interpretamos lo que estamos viviendo, podemos afanarnos. Y ahí Jesús está diciendo, no podemos afanarnos por las cosas que estamos viviendo. Y normalmente, de acuerdo a lo que nosotros vemos, es como nosotros vamos a interpretar. Y de acuerdo a lo que nosotros vamos a interpretar, es como vamos a reaccionar. Si nosotros comenzamos a ver cosas y nuestro cerebro lo va a interpretar como algo que tenemos que sentir miedo, entonces vamos a comenzar nosotros a manifestar ese miedo. Hay personas, ¿verdad?, que entran en un cuarto oscuro, no hay nada, pero de repente entonces comienzan a ver la oscuridad y el cerebro lo interpreta como que hay algo dentro de esa oscuridad y comienzan a tener miedo. Ya
No sé si les ha pasado, alguna vez entran pensando que hay algo allá adentro, prenden la luz y no hay nada, ¿verdad? ¿Cómo es que hubo algo dentro y ya no hay nada? Es como nosotros interpretamos las cosas. Entonces todo va a depender de cómo nosotros interpretamos. Entonces, a veces, de acuerdo a lo que nosotros vemos, podemos nosotros desear o querer algo que no queramos que nos suceda. ¿Ya se han dado cuenta que a veces algo que Dios dice, yo no quisiera pasar por esto, y de repente en algún tiempo más adelante está pasando por aquello que no quería pasar? Entonces la pregunta es, ¿por qué es que hay cosas que no queremos pasar, de repente sí estamos pasando? ¿Por qué? Porque es como nosotros nos vemos, como nosotros visualizamos las cosas, y es así como nuestro cerebro va a interpretar ciertas cosas que nosotros a veces no los queremos, pero los estamos llamando. Me explico. Cuando ustedes ven el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, Job va a decir algo interesante, que nosotros lo leemos tal vez rápido, pero si nosotros lo leemos detalladamente, nos vamos a dar cuenta de algo. Job 3:25, él va a decir lo siguiente: porque me ha venido. ¿Cuántos han escuchado la vida de Job? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? O para ponernos al corriente. Job era un hombre próspero, un hombre que temía a Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que era recto delante de los ojos de Dios. Es decir, él no tenía cola que le pisen. Él era un hombre recto en todo sentido. Y delante de Dios, como ya fue dicho aquí nuestra hermana, ella preguntó, ¿qué es más importante? ¿Caerle bien, estar bien delante de los hombres o estar bien delante de Dios? ¿Qué es mejor? ¿Lo que opinan los hombres o lo que opina Dios? ¿Verdad? La opinión de Dios hacia Job era excelente, era buena. Dios no encontró algo que le diga, en esto está fallando Job, sino que todo lo que Job hacía era bueno. Y de repente le vino males sobre males sobre males. Es decir, el hombre más próspero de la tierra se quedó pobre, sin nada, en cuestión de minutos. Perdió su familia, perdió sus negocios, se quedó en la bancarrota. Y de repente él se ve que no tiene absolutamente nada. Y Job va a decir lo siguiente, Job 3:25, porque me ha venido aquello que me espantaba y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, Job se vio así. Antes de llegar a como estaba, él ya se había visto de esa manera. Él ya se había visto sin nada, él ya se había visto en las peores condiciones y él decía, eso me da miedo. No quiero que eso me llegue a mí. Pero en otras palabras, él ya se había visto en esa situación. Por eso que cuando todo le viene, él dice, aquello que yo no quería que llegara, de repente me llegó. Aquello como yo había visto no querer mi vida, ahora así estoy yo. De repente entonces a veces vemos cosas. La ansiedad nos lleva a ver cosas de cómo no queremos estar nosotros. Y Jesús justamente lo que Él está queriendo es evitar que nosotros nos visualicemos de esa manera y tengamos una visión diferente. Job, él agarra y dice, bueno, todo lo que yo había visto, lo malo que yo no quería, ahora yo lo estoy viviendo. Y vamos a darnos cuenta entonces, amados, que el reino de Dios no opera como el reino natural, ¿no? Como aquí en la tierra. El reino de Dios se maneja sobre unas leyes diferentes. El reino de Dios, para que nosotros podamos entrar y poder entender el idioma del cielo, no es como hablamos aquí en la tierra. Aquí en la tierra usted puede ser poliglota, usted puede hablar 5 idiomas, usted puede dominar dialectos, pero eso no va a impresionar a Dios. Lo que va a impresionar a Dios es el idioma que se habla en el cielo. Y el idioma que se habla para nosotros poder comunicarnos con el cielo es fe.
Si nosotros no tenemos fe, es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Y por lo tanto, entonces, al no poder agradar a Dios, no hay como nosotros poder tener una comunicación con Dios. Necesitamos sí o sí tener fe. Y fe es nosotros depositar nuestra confianza en Dios y creer que Él está cuidando de nosotros. Es lo que Jesús le estaba hablando a la gente. Le estaba diciendo, ¿saben qué? Miren las aves de los cielos. Ellos no plantan, ellos no cosechan, pero Dios cuida de ellos. Miren, amados, un mensaje tan sencillo era el mensaje de Jesús. Y la gente se maravillaba porque la gente decía, nunca hemos escuchado un mensaje como este. Pero, ¿por qué, amados? Porque Jesús estaba tratando directamente con el problema que muchos de ellos estaban pasando y muchos de nosotros estamos pasando. ¿Cuál problema? El problema de la ansiedad, el problema de preocuparnos, el problema de nosotros estar angustiados, ansiosos. Y Jesús estaba diciendo, miren las aves, ellos no se preocupan por nada y Dios las alimenta. Y la gente decía, nunca hemos escuchado un mensaje como este. Es decir, Dios puede cuidar, así como cuida de las aves, puede cuidar también de mí. Era lo que Jesús estaba diciendo. Pero ¿qué sucede con nosotros? Con nosotros sucede que a veces pensamos de que Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para ocuparse de nosotros. Cuando en verdad, amados, Dios, Él quiere cuidar cada detalle de nuestras vidas. Él quiere cuidar cada momento de cada uno de nosotros. Pero necesitamos un lenguaje para que Él nos pueda entender, y ese lenguaje se llama fe. Si nosotros no comenzamos a hablar ese idioma, el idioma de fe, va a ser muy complicado de que nosotros podamos vivir una vida plena de vivir todas las promesas que están dentro de la palabra de Dios. Porque necesitamos nosotros conectarnos a esta palabra que va a generar fe y entonces poder creer que todo lo que está aquí puede ser una realidad, puedo vivir esa realidad en mi vida. Y entonces no se trata de nosotros negar lo que estamos viviendo. No se trata de negar la realidad, pero sí se trata de nosotros tener fe de que Dios está cuidando de nosotros. Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel 22, el versículo 1. A veces nosotros tenemos a pensar y decir, ¿verdad? Hoy tuve un día malo, seguramente mañana va a estar peor. Es así como a veces nosotros pensamos por cómo nosotros vemos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Pero ¿qué tal si comenzamos a cambiar esa forma de pensar y decir que al levantarse, decir hoy va a ser un día bueno, hoy va a ser un día excelente, hoy va a ser... Y uno dice, bueno, pastor, eso es negar entonces la realidad, y lo que yo estoy viviendo con lo que yo estoy diciendo se contradicen, porque yo estoy viviendo una cosa, pero estoy diciendo otra cosa. Y lo que Dios nos está enseñando es justamente eso, que nosotros comencemos a cambiar nuestro lenguaje, comenzar a cambiar nuestra forma de pensar, porque de otra manera no vamos a tener resultados diferentes. ¿Verdad? Muchas personas quieren cambios, pero siguen haciendo lo mismo. Es decir, dentro de ese círculo nunca van a salir porque siguen haciendo lo mismo. De la misma manera sucede en la forma de pensar, en la forma de cómo nosotros comenzamos a hablar. Si nosotros seguimos pensando de la misma manera, si seguimos hablando de la misma manera, el resultado va a seguir siendo lo mismo.
Pero cuando nosotros comenzamos a cambiar, lo que Jesús estaba queriendo a esta gente, lo que les estaba queriendo enseñar, es que ellos tenían que cambiar su forma de pensar. Les estaba diciendo, miren las aves de los cielos. Ellos no hacen nada y Dios cuida. En otras palabras, estaban diciendo, ustedes tienen que cambiar su forma de pensar. No es por sus méritos. Ustedes tienen que comenzar a entender de que Dios también, así como de las aves, cuida también de ustedes. Y la gente se maravillaba, justamente ¿por qué? Porque era un mensaje nuevo. De que ellos tenían que cambiar la forma de pensar. Lo que Jesús vino en sus mensajes, en la gran mayoría de mensajes, lo que Jesús vino a enseñar es cómo cambiar nuestra forma de pensar. Porque ya tenemos una forma, como ya lo fue dicho aquí, tenemos una forma de pensar religiosa. Y Dios no es una religión, sino es una relación. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Al cambiar nuestra manera de pensar, va a comenzar a cambiar nuestra manera de hablar. Miren lo que dice Samuel capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y esta parte, en la parte B, me gusta, porque dice, y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Los afligidos. ¿Qué más? Todos los endeudados. ¿Qué más? Los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién? David. Y tuvo consigo como ¿cuánto? 400 hombres. Miren ustedes, a ver. Dicen que, ¿cómo es el dicho? ¿Una manzana podrida? Podre todas, ¿verdad? Eso es como funciona en lo natural. Pero en lo espiritual es diferente. Porque, amados, habían 400 hombres, 400 personas. ¿Cuáles eran las referencias de esas 400 personas? Endeudados. ¿Qué más? Amargados. ¿Verdad? Afligidos. Es decir, gente que nadie los quería. Ellos venían amargados. ¿Cómo es una persona amargada? Reclama de todo. Si llueve, reclama. Si hace sol, reclama. Si hace viento, reclama. Si no hace viento, reclama. ¿Verdad? Si tiene dinero, reclama. Si no tiene dinero, también reclama. Una persona amargada, amado, no le da gusto por ningún lugar. ¿Cómo es una persona endeudada? Preocupada por todo y esto y aquello y no sé cómo voy a hacer, desesperada. ¿Cómo es una persona afligida? Amados, no le contentan con nada. Ahora, junte usted 400 de esas personas. Oye, mira más, con una basta y sobra. Ahora usted junta 400 de esas personas. Y dice la Biblia que lo pusieron a David como el líder de ellos. Amado, ¿era para que David se pusiera igual, sí o no? Amargado, frustrado. ¿Verdad? En vez de tener, amados, a David como rey, seguramente la historia debería de ser David y sus 400 ladrones, porque eso debió haber como haberse convertido en uno de los ladrones más grandes de aquella época, por el contexto de cómo venían. Pero si ustedes leen más adelante, dice la Biblia que ellos se convirtieron en sus 400 valientes, hombres fieles, hombres de guerra, hombres amados que no le tenían miedo a nada. ¿Qué cambió? ¿Qué les cambió a ellos? ¿Qué sucedió? La forma, amados, como David hablaba. La forma como David hablaba, como él pensaba, fue cambiando a los 400. No los 400 le cambiaron a David, sino que David fue cambiando a los 400 en su forma de pensar y en su forma de hablar.
Algunos dicen, no te juntes con ellos, no te vayas a parecer a ellos. Oiga, amados, tenemos a Cristo. Y si tenemos nosotros la mente de Cristo, podemos nosotros cambiar el contexto en el que estamos viviendo, a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por cómo nosotros pensamos y cómo hablamos. Pero si estamos pensando y hablando como los demás, nada va a pasar y va a suceder lo que normalmente sucede. Una manzana podrida pudre a las otras. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en nuestras vidas. Y si queremos ver cambios, necesitamos comenzar a cambiar nosotros mismos. David lo que hizo fue eso, hacer cambios. Miren lo que dice Samuel capítulo 27. Perdón, Salmos 27. Porque, amados, hay cristianos que tienen, amados, un lenguaje, son más pesimistas que antes de que conocieran a Cristo. Y si no cambiamos nosotros este lenguaje, que Jesús estaba queriendo, amados, cambiar el chip de aquella gente, diciéndole, miran, ustedes no necesitan estar afanados. Dios cuida de ustedes. Dios puede cuidar en los mínimos detalles de su vida. Usted dice, bueno, se va a ocupar de lo más grande. No, Dios se ocupa de los mínimos detalles. Salmos 27, 1. Este es David hablando. Verso primero dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Miren, David estaba diciendo, haciéndose preguntas, dice, ¿de quién temeré? ¿De qué ha de atemorizarme? No es que David esté ignorando lo que él está viviendo, porque cuando él escribe estos salmos, estaba en tiempo de guerra, él estaba con miedo, él estaba en situaciones que él no podía. Eran momentos angustiosos, pero cuando él está pasando por momentos angustiosos, él va a decirse a sí mismo, ¿de qué tengo miedo si Dios está conmigo? No está ignorando la realidad, porque él está diciendo, se están juntando contra mí, se están levantando contra mí, pero él dice, ¿de quién temeré? ¿Por qué tendré yo miedo si Dios está conmigo? Él no ignora la realidad, pero lo que él está diciendo es colocar un lenguaje de fe en medio de la situación contraria. Está diciendo, es cierto que yo estoy en desventaja, es cierto que yo puedo entrar en una derrota, es cierto que me pueden ganar, es cierto que me pueden matar, pero él está diciendo, ¿de qué tendré miedo yo si Dios está conmigo? Si Dios es quien me cuida, si Dios es quien me guarda, si Dios es quien está al lado mío, no voy a tener miedo. Es el lenguaje, es como nosotros colocamos a Dios en medio de nuestra situación. Usted, si usted quiere, puede usted angustiarse, si usted quiere, puede jalarse los cabellos, comerse las uñas, dormir, ¿verdad? Más bien dejar de dormir. Y, amados, estoy seguro que nada va a cambiar su historia. Nada. Usted puede comerse las uñas de las manos, de los pies, y no va a cambiar nada al día siguiente. Usted puede, amados, llorar toda la noche y nada va a cambiar. Usted puede quitarse y quedarse calvo, amados, de jalarse los cabellos y nada va a cambiar. Pero si cambiamos nuestra forma de hablar y colocamos a Dios en medio de lo que estamos viviendo, usted puede estar seguro de que el día siguiente
va a ser diferente. Y no porque usted sea algo, sino porque usted está colocando a un Dios que se preocupa por usted y por mí en los pormenores, y Dios puede hacer cosas grandes. Es como nosotros nos paramos ante la adversidad. David dijo, yo sé que estoy en desventaja, pero tengo un Dios que Él puede pelear por mí. Usted puede decir, bueno, los problemas son grandes, pero usted puede decir, tengo un Dios que es más grande que todos los problemas. Es como usted se levanta, es como usted se pone, es como usted va a decir las cosas. Por eso necesitamos un lenguaje de fe. Salmos 42, verso 5. Es otra vez David hablándose a sí mismo. David, él agarra y se habla a sí mismo, 42, verso 5, y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren ustedes lo que él está hablando. Él está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él les está hablando a sí mismo. Él dice, mira, tú te estás abatiendo, pero no te abatas. Espera en Dios, porque Dios todavía va a socorrer nuestra causa. Es como nosotros usamos el lenguaje ante la adversidad que estamos viendo. Usted puede ver una adversidad y decir, miren, y aquí nadie me saca, seguramente voy a perder todo. ¿Usted qué está declarando? Que lo va a perder todo. ¿Usted está declarando qué? Que no va a tener nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que le sucedió a Job. ¿Por qué? Porque usted mismo está diciendo que esto es lo que usted quiere ver en su vida. Pero cuando nosotros nos levantamos y comenzamos a usar el lenguaje de fe va a hacer con que nosotros veamos las cosas de manera diferente y pongamos a Dios en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Todas las personas que pusieron a Dios en medio salieron diferentes, porque ese es el lenguaje que nosotros manejamos, el lenguaje de fe. Para terminar, Jueces capítulo 6, versículo 13. Para que nosotros podamos hablar bien, escribir bien, nosotros tenemos que recurrir a la Real Academia Española para nosotros poder entender cuáles son las palabras correctas. Y para tener nosotros, amados, entender el lenguaje de Dios, tenemos que entrar a la Real Academia de la Fe, porque ahí están las palabras que nosotros necesitamos para poder tener éxito en nuestra vida. Jueces capítulo 6, versículo 13, dice, y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? ¿Y qué de nuestros padres que nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal que has hablado conmigo. Mire, amados, vemos nosotros aquí a Gideón, y Dios lo visita y le dice, Gideón, salva a mi pueblo, ve, liberta, ve con esa tu fuerza. Y él dice, ¿cómo puedo ir yo? ¿Cómo puedo yo acercarme? ¿Cómo puedo yo ir en representación y mucho menos salvar a tu pueblo? Él dice, yo soy pobre, yo soy el menor,
Soy de la familia más chiquita, de la tribu más pequeña. ¿Qué es lo que él está declarando? Él está declarando que es que pobre, pequeño, que no es fuerte. Y Dios le está diciendo, mira Gideón, todo lo que tú dices es correcto, pero yo voy a ir contigo, Gideón. Tus cualificaciones, cómo tú te calificas a ti mismo, eso eres tú. Pero yo quiero que tú te califiques sobre lo que yo soy. Es lo que Dios le estaba diciendo. Dice, si yo voy contigo, ¿cómo tú te ves? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te crees? Eso poco importa. Porque yo estoy yendo contigo, Gideón. A veces nosotros nos calificamos y a veces declaramos cosas sobre nosotros y no es lo que Dios piensa. Por eso es que tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Pero para cambiar nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar necesitamos nosotros cambiar nuestra mente. Y para cambiar nuestra mente nosotros necesitamos ser renovados por medio de la palabra. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, tenemos que renovar nuestra forma de pensar, como con la palabra de Dios. Mira, amados, si no hay palabra, si usted no se llena de la palabra de Dios, no hay cómo usted pueda cambiar lo que tantos años hemos sido adoctrinados. Hemos sido adoctrinados durante tantos años sobre la forma como funciona aquí en la tierra. Y para yo cambiar entonces mi forma de pensar, necesito yo comenzar a entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, amados, que somos más que vencedores. Que tenemos a un Dios todopoderoso que Él prometió estar con nosotros todos los días. Pero usted tiene que comenzar a creerlo. Si usted no lo cree y no comienza a declararlo, nada va a suceder en su vida. Usted va a ser igual que Gideón. Dios lo ha llamado para algo grande. Gideón era un hombre llamado para algo grande, pero él se descalificaba a sí mismo por lo que él decía. Y Dios le dice, no te descalifiques, Gideón. Yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, el resto es resto. Por lo tanto, amados, cómo hablamos determina quiénes somos. Pero para yo hablar, tengo que cambiar aquí mi forma de pensar. Si yo pienso que no puedo, que nunca lo voy a lograr, que esto no es para mí, que no es así las cosas, que tengo que esforzarme, que no lo merezco. Mira, amados, todo va a terminar en eso mismo. Si nosotros creemos que hay un Dios que es todopoderoso, que Él puede entrar en nuestra causa y puede ayudarnos, tenemos que comenzar a declarar lo que David hacía. Él declaraba la palabra y Dios le decía, yo estoy contigo, yo estoy contigo. No estoy diciendo, amados, no estoy diciendo ahora, bueno, el pastor dice que yo no necesito esforzarme, que no necesito hacer nada, que Dios va a hacer todo por mí y que ahora solo tengo que pedir a Dios y confiar en Dios. No, mira más, para que no malinterpreten el mensaje. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, que cambiemos nuestro lenguaje, porque Dios nos va a dar herramientas, Dios nos va a conectar con gente, Dios va de alguna manera, amados, a hacer que las cosas comiencen a ser diferentes, pero necesitamos esforzarnos. Termino con esto. Cuando yo tenía, amados, 18 años, allá en Japón, una de las cosas más difíciles en Japón
es sacar la licencia de conducir. Porque la licencia de conducir habla de quién eres tú como persona. Para eso tendría que explicarle el por qué así habla la licencia de conducir de uno. Pero es una de las cosas más difíciles sacar allí en Japón. Llegó un pastor que él estaba pastoreando una iglesia en el sur de Japón y contó un testimonio. Y él agarró y dijo, miren, ¿saben qué? Yo no sé leer, no sé escribir japonés. Y oré a Dios porque yo necesitaba ir a los lugares más lejos, ir a llevar la palabra. Y dice, y yo no tenía carro, y allá manejar sin licencia de conducir es una pena muy gravísima. Entonces oré a Dios y Dios me habló y dice, ve y yo te voy a dar las respuestas. Y el amado se fue. Y entonces es una hoja, amados, de unas 100 preguntas. Y entonces, pero no es responder sí o no, ¿no? Solamente marcar el cuadrito sí o no. Y entonces el pastor dice, la primera pregunta no entendía nada porque estaba todo escrito en japonés. Y él decía, Espíritu Santo, la primera es sí o es no. Y Dios, no, marcaba no. Y la segunda, sí. Y la tercera, sí. Y así fue llenando las 100 preguntas. Al terminar, amados, le llaman y le dicen, bueno, pasaste el examen, aquí está tu licencia de conducir. Y yo me quedé. Entonces yo dije, si Dios le pudo dar las respuestas a él, también me las puede dar a mí, ¿verdad? Así que, amados, al día siguiente, ¿saben lo que hice? Fui al departamento de tránsito, dije, quiero sacar mi licencia de conducir. Entré, amados, a la sala y me dieron mi hoja de 100 preguntas y dije, Espíritu Santo, la pregunta 1 es ¿qué? ¿Saben lo que Dios me contestó? Nada. Y terminé, amados, entregando. Entonces marqué cualquier cosa y me dijeron reprobado. Amados, salí tan frustrado de aquel lugar porque dije, Dios, yo creo que tú sí tienes privilegiados. Algunos tú los consientes y algunos no los consientes. Y dentro de los que no los consientes estoy yo. Y me fui, amados, reclamando todo el camino. Porque a él sí y porque a mí no. Porque a él sí. Y todo fue un reclamo interno. Resumiendo, orando a Dios, Dios me dice, ¿sabes por qué no te respondí nada? Yo dije, no, Dios, ni la menor idea. Pero intuyo que Él tiene más privilegios que yo. Y Dios me dice, no tiene más privilegios que tú. La diferencia es que tú entiendes el idioma y Él no entiende el idioma. La diferencia es que tú sí puedes estudiar y responder. La diferencia es que el mismo estudiando no lo va a poder hacer. Esa es la diferencia. Que a ti te he dado las condiciones para hacerlo y a Él no. Hay cosas que nos va a tocar a nosotros, amados, esforzarnos. Pero eso no quiere decir que Dios no está de nuestro lado. Porque entonces, ¿saben lo que hice, amados? Es la cosa más difícil en Japón tener una licencia. Me fui a estudiar. Y después de estudiar, amados, saqué mi licencia. Y dije, aquí está mi licencia. ¿Pero por qué? Porque Dios también me ayudó. No crean, amados, que la cosa es fácil y decir, yo oro y Dios me responde. Tenemos que esforzarnos. Pero la gran diferencia es que Dios le está diciendo a este pueblo y a nosotros nos dice, yo voy a estar con ustedes. Si ustedes creen, comiencen a cambiar su manera de hablar, su manera de pensar. Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a colocarnos de pie. Un mensaje tan simple de Jesús. Miren a las aves. Dios cuida de ellas. Miren a los lirios. Hoy florecen y mañana son quemadas.
Está diciendo, el hombre más sabio, más rico del mundo, Salomón, no se vistió como ellas. Y sin embargo Dios cuida. ¿Qué es lo que Jesús quería decirles? ¿Acaso no valen más ustedes que las aves, que las flores del campo? Si ellos que tienen menos valor, Dios cuida, cuanto más a ustedes que tienen más valor. ¿Qué cambia? Cómo pensamos y cómo hablamos. A partir de hoy, cambie su lenguaje. Levántese, mírese al espejo, diga qué hermoso estoy hoy día. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. La Biblia dice, amados, que quien tiene a Dios, dice, amados, que su rostro lo embellece. Levante, porque uno se levanta y dice, ay, dormí mal, mira, qué mal te trata la vida. Y hermanos, comience a hablarse a sí mismo y decir, Dios me ha hecho perfecto. Estoy trabajando en las imperfecciones, pero soy perfecto delante de los ojos de Dios. Crea, amados, que su día va a ser un día excelente. Dígale, Dios, yo no sé cómo está mi día está mal tal vez, pero yo quiero que entres en mi vida. Entra en mi camino, entra en lo que estoy haciendo. Y amados, Dios prospera los caminos. Dios hace cosas diferentes. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, creemos a tu palabra. Creemos, Señor, oh Dios, que tú, Señor, cuidas de nosotros en las cosas más pequeñas. Señor, que la ansiedad no se apodere de nuestros corazones. Que, Señor, el estar pensando, Señor, el preocuparnos, Señor, no sea, Señor, parte de nuestro día a día. Pero, Señor, que tú cuides, Señor. Que tú, Señor, puedas a través de tu palabra enseñarnos a que tenemos que descansar en ti. Que tenemos que esforzarnos, sí, pero que también tú cuides de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a contemplar tu palabra. Y, Señor, apropiarnos de cada promesa que está, Señor, oh Dios, en tu palabra. Señor, bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo, Señor, oh Dios, Padre, tu palabra, para que ella, Señor, quede sembrada en nuestros corazones. Y a partir de ahora nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar sea totalmente diferente. Gracias, Señor, oh Dios, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por nuestras familias. Ahí vienen nuestros pequeños, seguro. Gloria a Dios. Muy bien, ya están llegando. Vamos orando, amados, agradeciendo a Dios. Padre, en tu nombre queremos agradecerte, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Agradecerte, Señor, por cada familia aquí, Señor, presente, por cada familia, Señor, que nos ve. Señor, oh Dios, por cada familia representada, Señor, oh Dios, en este lugar. Padre Santo, que tú puedas abrazar estas familias, Señor, oh Dios, y ellos puedan, Señor, vivir, Padre Santo, debajo de tu palabra. Ellos puedan, Señor, oh Dios, ver, Señor, oh Dios, con los ojos de la fe y creer, Señor, oh Dios, que tú eres poderoso para cumplir tus promesas en cada uno, Señor, de los miembros de estas familias. Señor, en tu nombre los bendecimos y, Señor, oh Dios, declaramos, Padre, que hay vida, Señor, oh Dios, en estas familias y serán prosperadas para gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.